párrafo 50, voy a leerlo. En este caso se nos va a ser un poco más fácil de entender este punto, ya que explica un poco de la razón por qué existe esa separación entre lo que se considera pagano y lo que se considera en cierta manera religioso, lo difícil que se hace para dar una explicación sobre esta polaridad de puntos de vista. Párrafo 50, les voy a recordar qué es lo que dice. Aunque la explicación que di fue un poco diferente, era al principio y no quería entrar mucho en lo dialéctico de esto, ya que se va a hacer un poco más complicado. Pero ya hemos recorrido un poco de literatura y creo que es el punto adecuado para explicar esto. Párrafo 50 dice: por lo tanto, esta literatura no es un abismo sin sentido libre, para caer en la resolución de deudas puestas en manos de un redentor. El redentor tiene la cuarta citación y dice: el origen latino de la palabra significa comprar monetariamente una deuda que realmente no existe. El individuo que, continúa el párrafo, el individuo que descansa dentro de cada asunto durante mayor tiempo ha sido atrapado, por error, entre el abismo de disputas causadas por la tensión estática, de caer más profundamente en las cadenas de sus propias pasiones. Esto solo lo empuja y ala el alma más profundamente a las nociones extremas de lo que está en relación con todo lo demás. Cualesquiera que sean estos extremos, estos no son el equilibrio modesto al que el juicio sano natural beneficia al individuo. Suplicar al individuo que elija esto voluntariamente es pensar en todos con el potencial de ser verdaderos, por derecho propio, lo que es, por supuesto, absurdo. Entonces se da cuenta uno de que es difícil, se requiere una trayectoria literaria para que el individuo sea honesto, y también se requiere oídos, se requiere una cierta disposición de otras personas para aceptar las verdades. No se le puede decir a personas que no tienen la disposición para aceptar otros puntos de vista. Siempre se va a encontrar esa fricción de parte de otros grupos o personas, etc. Entonces, y esto es lo que ha dividido el pensamiento, a lo que me estaba refiriendo en párrafo 92, de que cómo se reconciliaba por ejemplo, esa salida de muchas personas que encontraron un pequeño disgusto sobre las soluciones que la religión había mantenido y había llegado a grandes consecuencias para mantener al individuo sumergido en el mundo religioso, con el desarrollo del mismo intelecto que se había empezado, y ellos mismos habían contribuido hablamos de esto hace un poco atrás, pero aquí le damos un poco más de continuación. Ellos mismos habían dado seguimiento. Entonces, en este caso, en la primera línea, en las manos de un redentor. Entonces, en esto lo que me refiero es de que para conocer lo que se hace para tener el conocimiento es ser también del conocimiento, tener el conocimiento del mundo en ciertas maneras. Y estar afuera de eso, la consecuencia era de que el individuo no había desarrollo, no hay desarrollo, conocimiento en este caso no implica tener no conocimiento de eso, en lo que ¿qué es lo que, por ejemplo, una discusión entre un padre y un hijo, la familia, digamos, entre la madre y el padre, y el hijo se presenta en cierta manera rebelde,
un caso de que todos pueden relacionarse en esto y no sigue las leyes. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Que la naturaleza del individuo no es de vivir aisladamente. Eso es lo que en ese momento se presenta. Pero ¿qué es lo que lleva a esto? ¿Qué es el conocimiento que se tiene que tener de esto? Y la variedad con el pensamiento del individuo, la importancia que tenemos de conocer el pensamiento de las personas para poder relacionarnos. Esto es. Y esto también es plasmado en la literatura. Y muchas personas, como lo repito, leen literatura, pero lo leen bajo alguna posición propia de ellos. Y en muchas maneras la naturaleza del individuo no es de esa manera. Por ese mismo acto que se encuentra, que no se puede ver en este momento, pero mentalmente lo tenemos en, en mente, de que existe ese vacío. Existe ese vacío. Pero, en fin, es de tener conocimiento de ese mundo. Y sin eso, difícilmente podemos llamarnos tener experiencia sobre eso, sin saber qué es y verificar y poner en validez si nuestras razones por ser de una manera o pensar de una manera es beneficiosa hacia nuestro trabajo, hacia lo que hacemos, hacia lo que queremos llegar. Entonces las premisas tienen que concordar con el resultado, en este caso en literatura y tanto como en el proceso de hacia dónde nos dirigimos en nuestro trabajo. Y estas cosas fueron las que la religión no trató de mezclar y se dieron cuenta que tenían que continuar con el paganismo, tenían que continuar con el desarrollo científico, pero entonces iban a dejar atrás a un lado la religión, los eruditos se iban a salir de todo esto y se iban a mezclar con el mundo. Entonces, en este caso también el tema de el caso de Jesucristo, por ejemplo, también se puede ver que tenía que tener conocimiento del mundo para entender el mundo, para entender las motivaciones, las cosas y dar un consejo sobre cómo es algo. Entonces, aquí podemos ver que quizás ni siquiera un presidente puede tener, o una persona que admiremos, no pongamos un presidente, pongamos algún otro, el papado o qué sé yo, no puede tener entendimiento sobre la droga, sobre los drogadictos o la prostitución, porque son temas donde ellos no pueden entrar. Para ese punto de vista son temas tabú y la única manera de que ellos dejen eso es a la fuerza, a decirles que dejen de tomar, tienen que seguir la moralidad de la religión para no ser considerados de esa manera, cuando en muchos casos esto insola a las personas. Esta vez eso lo ha hecho a las personas salirse de eso. Y en muchos casos hay casos que también son extremos, de que la persona deja esa vida por la religión, pero aún así vemos las diferencias que existen entre la misma sociedad, especialmente en nuestra sociedad en El Salvador. Y estas cosas solo exacerban esto, se mantiene también esto y la dificultad que hay de relación entre los mismos ciudadanos. Y más que todo en temas políticos, porque ahí es donde vamos a demostrar que todos estamos en la misma página, que todos votamos por un partido político porque todos creemos en estos ideales. Pero cuando esos ideales faltan, simplemente lo hacemos por salir del compromiso. Y esta es una de las dificultades en la política. Entonces, sin mucho más que decir, esto es todo lo que tengo para ustedes. Solo quería mencionar párrafo 50 porque indica mucho de esto, de lo que hemos venido hablando. No podemos llamarnos conocer algo sin tener la disponibilidad a conocer algo.
todo ser humano tiene algo diferente en sí que lo hace persona, y esta es una de las situaciones en la literatura, más que todo en estos trabajos que tienen que ver con, más que todo, con el pensamiento, que se tiene que conocer a la persona, se tiene que conocer al individuo y los puntos de vista para en verdad entender esa esencia y saber a dónde esa persona tal vez tiene un conocimiento un poco erróneo y a dónde no. Y sabemos que si la persona es educada lo suficiente va a saber entender. Si no, ya sabemos que vamos a encontrar una resistencia mucho más grande. Y ahí esta es la experiencia, eso es el conocimiento, eso da el conocimiento. Y ahí abandonamos ciertas premisas por otras y llegamos a conclusiones, la persona puede llegar a conclusiones bastante barbáricas, en cierto decir, de que el individuo simplemente es no sé qué, cuando la persona ya está exhaustada con argumentos de no entender, de no querer aprender, pero entonces tienen que haber otras razones, no puede ser solo así. Y esto es lo que continúa la indagación. Continuación, este libro puede ser preparado para un cierto grupo de personas, pero eso no puede decir que no es para todas las personas. Esto es para todas las personas. Este hecho de que estén viendo estos videos es para personas, pero cuando hay personas que uno no puede accesar, es importante de que, por eso que en cierta manera la crítica o algo es beneficial, porque podemos también accesar a dónde es que la persona no encuentra el raciocinio de esto, a dónde no encajan las cosas. Esto es la indagación, esto es este tipo de literatura, saber indagar en esto. Y por lo general esta literatura es parte también del conocimiento que se tiene del país, y la explicación es que muchos escritores, no de 200 años atrás, sino que de más también, ellos han llegado también a ciertas conclusiones de la manera, y pasamos una regla de medición para nuestra propia sociedad y salimos de nuestras propias conclusiones al mismo tiempo y indagamos. Al encontrar resistencia también buscamos qué es lo que hace al individuo que se retenga a indagar, a conocer. En fin, eso es todo lo que tengo. Nos vemos al siguiente video. Gracias y un saludo a todos.